amigos de Budo TV Online, y hoy tenemos el gran placer de entrevistar al sensei Esteban Martínez del Gochitsu Shodo Studio, el cual también es practicante de Aikido, sensei de Aikido y practicante laico de budismo. Algo muy interesante, una combinación, digamos, maravillosa en una persona, ¿no? Sensei, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Budo TV Online. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gran placer. Y yo, antes de empezar, les invito a todos, se queden hasta el final, que vamos a ver al final de esta entrevista un pequeño video demostrativo de cómo acá el sensei hace las magníficas caligrafías y también algo de su trabajo en el Aikido. Yo creo que es maravilloso y creo que todos disfrutarían de esto. Así que, por favor, quédense hasta el final. Y antes que todo, no se olviden de suscribirse al canal y de apoyar este proyecto que es Budo TV Online, siempre promocionando la cultura, la educación y todo lo referente al Budo en general. Y bueno, primero que todo, me gustaría, porque siempre empezamos con la misma pregunta, ya que usted está muy ligado también a las artes marciales, ¿cómo y cuándo comenzó su camino en las artes marciales y cómo llega de ahí a la práctica del Shodo? Yo empecé a entrenar en Aikido cuando tenía 15 años en Puerto Rico, que es donde yo nací y me crié. Y fue porque mi hermano mayor estaba entrenando en el dojo. Y después, cuando él se iba por las noches a las clases, yo me quedaba en la casa aburrido. Y entonces, pues, me quise ir con él. Y empecé a entrenar también ahí en el dojo cuando estaba yendo por la escuela superior. Y yo fui de esos muchachos en la escuela superior que yo no jugaba baloncesto, yo no jugaba deportes, yo lo que hacía era ir al dojo. Y pues me quedé ahí hasta que me gradué de la escuela superior. Y cuando me mudé para los Estados Unidos para ir a la universidad, pues seguí entrenando. Continuó su proceso de entrenamiento. Sí, uno de los eventos que me ayudó a quedarme con el Aikido, ¿no? Mucha gente, especialmente los jóvenes que empiezan a entrenar, una vez se gradúan de la escuela superior y van a la universidad y se hacen adultos, lo dejan. Pero a mí yo tuve la oportunidad cuando tenía 17 años de viajar de Puerto Rico a Chicago a entrenar por el verano con un maestro Shihan de Aikido, que era el instructor en jefe de la organización que mi dojo pertenecía. Y él era un Shihan Secto Dan en Aikido de Japón. Y él tenía la organización se llamaba la Aikido Association of America. Y entonces, pues, cuando fui al dojo, a ese dojo era a vivir ahí en el dojo por el verano. Y entrenar, trabajar, y era como, le decían, una escuela de verano de Aikido. Y después de esa experiencia fue que yo me dije que yo me iba a quedar entrenando en Aikido por el resto de mi vida. Interesante. ¿Y de ahí cómo entonces conoce el arte del Shodo? Pues cuando terminé ese entrenamiento, el maestro me hizo una caligrafía. Como no sé si eso fue un regalo o fue como un certificado de que terminé el training o de verdad no sé, porque yo no me lo esperaba que él hiciera eso. Y 2 días antes de yo irme, me llaman a la oficina abajo y él me la presenta y me dice, toma, esto es para ti. Y cuando yo la vi, me quedé súper impresionado y me dije, yo quiero aprender a hacer esto. Porque me gustó mucho lo que, no solamente cómo se veía la caligrafía, que se veía bien poderosa y me gustaba como el arte, pero también el gesto de uno presentarle a otra persona una caligrafía como un gesto de
gratitud o un gesto de como un regalo de que terminaste algo. Exacto, sí, porque bueno, el show es una de esas maravillosas artes donde se expresa todo, ¿no? O sea, todo parte de la persona que lo entrega, que es la persona a su vez normalmente que lo hace, pero sobre todo en las artes marciales tiene un significado muy poderoso, ¿no? Sobre todo cuando un maestro hace este regalo. Yo creo que es un acto único, ¿no? Cuando ocurre esto, cuando uno tiene la experiencia, ¿no? Sí. De experimentar, porque la redundancia esto. En el caso específico de ¿qué tiempo lleva ya de práctica de lo que es el shodo? Pues en ese momento en Chicago, cuando el maestro me regaló la caligrafía, eso fue en el 1998. Wow. Y antes de yo sabía que en Puerto Rico no iba a poder conseguir materiales. Y antes de irme, yo fui a una tienda que quedaba cerca del dojo y me compré una botella de tinta, me compré un pincel, me compré un libro, porque dije, después que me vaya no voy a poder conseguir estos materiales. Y cuando tan pronto llegué, tenía los materiales, tenía la caligrafía que él me dio y empecé a dibujar yo solo, sin saber lo que estaba haciendo. Estaba mirando un libro y empezaba así a practicar. Y yo siempre digo que yo empecé en ese momento, porque ese fue el primer momento que agarré un pincel y empecé a practicar. Pero no fue hasta casi 10 años más tarde que yo pues tuve un maestro como tal que me enseñó lo básico y cómo hacer las líneas y cómo escribir los kanji y todo eso como se supone que sea. Pero de ese momento ya yo estaba conforme con el pincel, ya yo sabía un poquito de lo que era el shodo, que yo había estudiado solo, pero no fue hasta que ella me dijo, no, así es como se hace esta línea, así es como se hace este dibujo como tal. Y eso fue 10 años después de yo estar practicando solo. Wow. Sí, porque como quiera que sea, siempre se necesita el maestro, ¿no? Sí. Y más en un arte como el shodo, que no solamente es coger un pincel y escribir o imitar. Existen varios estilos y formas de caligrafía. O sea, esto es un proceso de aprendizaje bien difícil, que requiere demasiado tiempo y práctica, ¿no? Sí. Actualmente, por lo que estuve viendo, porque estuve investigando, estuve viendo el website, que de antemano ya digo que lo voy a poner en la descripción del video para las personas interesadas. Se ofrecen también cursos, ¿no? Clases. ¿Estas clases serían en persona o sería para los que lo quisieran invitar a usted o también se hacen online? ¿Las clases que yo hago? Ajá, sí. Pues, o talleres. Talleres, pues yo hacía talleres en persona aquí en el área donde yo vivo, en Rhode Island. Y tenía varios estudiantes, pero nunca fue un grupo que se mantuvo de una lección a otra lección y que vayan progresando. Siempre eran talleres de introducción. Y entonces, cuando estaba haciendo esos talleres, mucha gente online me decían, bueno, yo no puedo ir a Rhode Island, tienes una versión online. Y ahí fue entonces que creé una versión online de ese instrucción, de ese curso de instrucción. Claro. Y ese es el que ahora tengo, ya va por la tercera revisión, y el que tengo ahora mismo es online, y es un curso de 6 semanas de introducción, para los que no saben nada de shodo. Es desde cero hasta cómo escribir un kanji. Interesante, sí, porque personas, gracias a la tecnología hoy en día, a pesar de la distancia, las personas pueden, ¿no?, tener acceso a información, clases que antes no podían, porque no tenían la oportunidad de viajar. Y yo creo que esto es importantísimo, porque cualquier persona que esté viendo esta entrevista y que le interese, ya sabe cómo contactarse, sabe a través de qué website puede acceder y contactarlo a usted. Si habla en español no hay problema, usted habla español, ¿no? Si habla inglés no hay problema,
tampoco, entonces como que facilitaría muchísimo el trabajo, ¿no? Ujú. Suyo y también el aprendizaje de esas personas. Con respecto a su práctica de budismo, ¿no? ¿A qué escuela o qué escuela sigue o qué escuela practica usted? Pues eso está también con la práctica de Aikido. Porque cuando yo fui a Chicago a entrenar con el maestro, él era la escuela, nosotros cogíamos clases de Aikido, pero también se hacía meditación Zen. Y esa fue mi primera introducción a la práctica del Zen. Porque teníamos que meditar todas las mañanas por media hora y el maestro era también un maestro de Zen. Entonces, cuando yo regresé a Puerto Rico, la escuela de nosotros no hacía ninguna práctica de meditación. Y yo le pregunté a mi maestra ahí que si podíamos empezar a hacer meditación Zen de la que yo había aprendido en Chicago. Y pues empezamos a hacer un poco de eso, de 30 minutos, lo que dicen Zazen, 30 minutos de Zazen al principio o al final de la clase y no sé qué. Pero cuando me mudé de Puerto Rico para venir a los Estados Unidos a la universidad, cuando empecé a entrenar en otra escuela aquí cerca, ellos tenían un programa de meditación Zen más desarrollado y era del mismo lo que le dicen lineage del mismo maestro que nosotros los otros dos estábamos entrenando bajo el mismo maestro. Qué bien. ¿Y cómo se llama la sensei que usted tuvo en Puerto Rico para que Iris Ruiz. Iris Ruiz. Iris Ruiz. Okay. Ella fue la primera mujer en Puerto Rico de que se hizo cinta negra en Aikido. Wow, qué importante ese dato. Porque para que las personas conozcan, me parece importante. Ella actualmente no da clases, ya no tiene. Yo creo que como alrededor del 2004, el 2005, le dejó el dojo a un estudiante de ella y se retiró. Ya, entiendo. O sea, usted ahora mantiene un dojo de Aikido donde usted reside, ¿no? ¿Da clases? Sí, es un dojo en Massachusetts, se llama Senshinkan Dojo. Y ahí yo no soy el instructor en jefe, soy uno de los asistentes. Sí, de los asistentes. Y ahí he estado entrenando desde el 2005. Qué bien. Y ese dojo fue el que tenía el linaje Zen para poder entrenar. Y entonces, porque lo que pasa es que el maestro mío de lo que dicen Toyoda Sensei. Toyoda Sensei, sí. Él era un maestro Zen de un templo en Hawái. El templo en Hawái se llama Shozenji. Pues el estilo, como uno dice, el estilo de Zen es Shozenji. Y el linaje por el que viene. El linaje de Shozenji. Pues esta escuela en Massachusetts también tenía ese linaje de Shozenji. Era el mismo. Y ahora mi estudio del Zen es con un maestro que está en Wisconsin que también es de Shozenji. O sea, siempre ha sido del mismo linaje. Ya. Bueno, si me lo permite también pondría en la descripción los datos de la escuela o la dirección del dojo para que las personas que a lo mejor viajen puedan tener la oportunidad de compartir con ustedes, aprender también o compartir unos días, tal vez si están de visita a la práctica del Aikido. Yo mismo pasé muchos años en el Aikido y conozco esa arte marcial, la amo mucho, ¿no? Es parte de mí. Y también usted también hace caligrafías, o sea que las personas solicitan un trabajo específico, o sea, hace trabajos a pedido, por decirlo de alguna forma, de caligrafías. Y digo esto porque cualquier persona que esté viendo esta entrevista que le interese para su dojo, yo
no soy de recomendar muchas cosas, pero yo conozco el trabajo que acá Sensei Esteban hace y es maravilloso. Si usted quiere algo hermoso y tradicional, con un espíritu increíble para su casa, para su escuela, para su centro, porque hay personas que tienen centros a lo mejor de cultura japonesa o de cultura asiática, o tienen centros de meditación. Conozco varias personas que también, yo mismo soy estudioso del budismo, y están interesados en tener un trabajo magnífico, que a lo mejor no tengan que esperar largo tiempo si encargan algo a Japón, que a veces sabemos que puede demorar. Aquí tenemos una persona que hace un trabajo excepcional y que yo les recomiendo que ustedes puedan a lo mejor solicitar un trabajo. Pueden a través del website ver distintos ejemplos, samples de trabajos que él ha hecho, que ahí pueden elegir, pueden ponerse en contacto con él a través del website y a lo mejor si desean plasmar algo en caligrafía, ahí tienen, yo creo que una oportunidad maravillosa para donde ustedes deseen ponerlos, ¿no? Normalmente este es un tipo de trabajo que no es barato, si se puede comparar con otras cosas, pero yo creo que vale la pena. Si usted quiere algo bien hecho, algo que venga y que tenga impregnado el espíritu correcto, yo creo que lo vale, los precios que tienen lo vale, y yo creo que, bueno, que sencillamente es un tesoro que cualquiera podría tener, ¿no? Donde lo ponga, ya sea en el lugar que decida, ¿no? Colgarlo. ¿Cuál sería ahora, usted cree, el futuro? En el caso del Shodo no tanto, pero bueno, la práctica de Aikido después de toda esta situación que hay con el COVID-19. Los otros días estaba haciendo una entrevista con un maestro muy prominente en Europa de Aikido y le hice la misma pregunta. ¿Usted cree que eventualmente todo vuelva a la normalidad? Me refiero con respecto a la situación de las clases de artes marciales. Ya que hay mucha fobia. La media ha creado mucha fobia en las personas, digamos, excesiva. Es mi opinión personal. Pero, ¿cómo usted cree que sea el resultado? O sea, ¿eventualmente todo volverá a la normalidad o usted cree que a partir de ahora en las mismas clases de artes marciales tengamos que hacer un cambio radical con respecto a eso? Yo creo que el problema es la distancia que uno tiene que tener cuando entrena. Y hay ciertas artes marciales tienen un beneficio de que entrena un poco más lejos que otras. El Aikido depende de qué técnica uno esté practicando, es más lejos que otra. Pero por ejemplo hay otras artes marciales que es, por ejemplo BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, es bien pegado unos a otros. Sí. En Aikido uno puede decir, vamos a hacer las técnicas que solamente es allá, o con el yo que es lejos. Por ejemplo, nosotros estamos empezando porque Massachusetts ya está por la fase 1 de abrir el estado. Y creo que cuando vaya a fase 2 es cuando los gimnasios y los centros de fitness pueden empezar a abrir, y ahí somos los artes marciales, los dojos, caemos en esa categoría. Y nosotros estamos pensando, pues se puede hacer mucho entrenamiento de armas, porque se puede mantener distancia, todo el mundo tiene que usar máscaras. Vamos a tener que limitar la cantidad de estudiantes que están en el dojo, y yo creo que eso va a ser algo que se va a quedar por bastante tiempo. Y el problema es que si tienes un dojo grande y solamente puedes dejar 5 o 8 personas, 8 estudiantes entrar por clase, eso es una pérdida de espacio. Y la mayoría si tienes un dojo pequeño, pues no hay problema, pero si tienes un dojo grande vas a perder espacio, porque uno necesita llenar el espacio. Y pues limitar la cantidad de estudiantes que tenemos por día, por clase, trabajar con armas, porque nosotros hacemos trabajo con el yo y el boken, que eso pues uno puede mantener distancia, y uno puede trabajar con uno mismo, no tiene que tener un
una pareja. Y si se hacen técnicas de pareja, tienen que ser técnicas de lanzamiento, lo que decimos kokyunage, que no es de uno tener a alguien aquí prensado cerca. Pero eso también depende de los estudiantes cuán conforme o se sientan de hacer esos trabajos. Porque uno puede decir, bueno, podemos hacer técnicas de lanzamiento, pero si un estudiante dice, yo no me siento bien haciendo una técnica tan cerca, pues uno tiene, como maestro, uno tiene que adaptarla a lo que los estudiantes se sientan conforme con que pueden hacer o que no hacer. Pero nosotros hemos estado dando clases online, pero la mayoría de las clases son ejercicios, meditación, catas, cosas así. Pero de volver a hacer técnica como se hacía antes, de verdad que no sé cuánto será. Yo, a pesar de que la supuesta máscara, ahora mismo la OMS, que yo no confío mucho en la OMS, yo no confío mucho en esta farma, ¿no? Dijo que no era necesaria la máscara solamente en caso de infectados y los que atendieran. Un día te dicen una cosa, otro día te dicen algo. Aunque la máscara yo la considero, si vas a atender a un enfermo, sí es necesaria, pero en la práctica es muy complicado porque estás inhalando tu propio monóxido de carbono. Sí. Y muchos médicos han hablado de eso. Y yo creo que sobre todo las artes marciales, que uno respira tanto, el proceso de oxigenación es tan grande, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también, sobre todo, se le da clases a niños, porque los padres están muy paranoicos con respecto a eso, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que eventualmente se saldrá, ¿no? Eventualmente se romperá un poco el miedo y todo volverá a la normalidad, pero sí creo que va a tomar un tiempo, sobre todo por la mentalidad de las personas, más que todo. En el caso de qué planes tienes para cuando esto termine, ¿no? O esto se empieza a nivelar. Acá en Miami, en Florida, también estamos ya en el proceso de la primera fase de reabrir, ¿no? ¿Tiene algo pensado, algún proyecto con respecto a los talleres? ¿Tiene algún plan próximo para cuando vuelvan a reabrir oficialmente ya completo? ¿O se mantendrá todo igual, las clases online y todo igual? ¿O tiene algún taller, algo pensado? Pues ahora mismo no tengo nada en el calendario de hacer un taller, como se dice, en vivo, porque yo los talleres los hacía en el dojo de Aikido, que es en Massachusetts, en Worcester. Okay. Y hacía otros talleres en otra escuela que está en Fall River. Y como ninguna escuela está abierta, y después cuando ellos abran no saben cuál va a ser el horario, ni cuáles van a ser las restricciones, pues no he querido tener nada en el calendario, pero porque como ahora todo el mundo está online, las clases de Shodo online han sido se han ido por el techo porque está todo el mundo buscando qué hacer online y el Shodo online no es tan difícil enseñar porque después que el video sea claro, donde el estudiante pueda ver la mano y cómo se hace el pincel y se demuestre más de una vez, pues lo que el estudiante tiene que hacer es tratar de copiar lo que vio en el video. Exacto. Y entonces, y después me pueden mandar los trabajos para mí para yo darle corrección. Y así no se pierde nada. Lo más que uno pierde es no recibir la instrucción ahí al momento. Si yo estoy sentado al lado de ellos y dice, no, súbelo para arriba, un poquito más para abajo. Tienes que esperar a que tú lo termines, mandarlo, regresar, pero no es una práctica que es una práctica que se hace bastante fácil online. Que es una ventaja, es una ventaja porque muchas personas estaban un poco criticando las clases online, me refiero a las artes marciales, porque lógicamente la limitación que tienen. Claro, es la herramienta que tenemos en el momento debido a esto,
pero la gente como que estaba cansada de ver solamente Taizabakis o Sumoris y esas cosas. Entonces, se sienten frustrados, ¿no? En el caso, como usted dice, el show es fácil porque es prácticamente, ¿sabes? Una caligrafía, ¿no? Es una práctica solitaria. Exacto. No necesitas pareja, lo que necesita es uno tener tiempo para sentarse en la mesa y practicar uno solo. Y como es una práctica que ayuda con la relajación y con la concentración, es algo que muchas personas estaban en necesidad por en este periodo de aislamiento. Claro. Y yo pienso que eso es una de las razones por las cuales el curso muchos estudiantes compraron el curso más ahora que antes. Claro. Por esa necesidad de tener una práctica de concentración, de relajación, es para poder pasar el aislamiento. Y no solamente eso, es que aprendes algo nuevo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que inclusive los mismos personas que me estén escuchando, que practican artes marciales, que les gusta la tradición, que estudian la tradición, o que de alguna forma sienten esa inclinación, ¿no? Inclusive, aunque puedan hacer un arte más moderno, porque no determina el arte que hagas, sino la intención que tengas. Y que estén interesados, yo les aconsejo que se comuniquen. Repito, voy a poner acá los links de contacto, inclusive la dirección del dojo, donde está la práctica del aikido. Cuando todo se normalice, si viajan allá, pueden practicar o sencillamente conectan online y pueden aprender o pueden solicitar algún trabajo, pueden conocer un poco más de la historia acá del sensei. En cuanto a su práctica de aikido, ¿usted ha tenido la oportunidad de ir a visitar el Hombu Dojo o solamente su práctica ha sido entre Puerto Rico y Estados Unidos? No, hace 2 años fui a Japón y pude ir a Hombu Dojo. Hice la clase de 6:30 de la mañana, que usualmente es Dojo el que enseña esa clase. Pero como el Dojo ya le está dando más responsabilidad a su hijo, que le dicen Waka Sensei, que es el próximo dojo. Pues él fue el que dio la clase de la mañana ese día que yo fui. Y solamente pude ir un día porque fui básicamente la mañana antes de irme. En el horario que tenía esa semana que estaba en Japón no había oportunidad de poder ir porque no estaba en Tokio por la mayoría de la semana. Entonces, al final, cuando regresamos a Tokio para ya entonces uno coger el vuelo para irse, esa mañana fue la que pude sacar para escaparme. ¿Qué experiencia tuvo? ¿Qué le pareció practicar, aunque sea un día, un momento, una hora, 2 horas en el Hombu? Muchas personas me han dicho que se decepcionaron un poco porque esperaban algo un poco más, tal vez, tradicional. Otros me han dicho que no. Otros me han dicho que, de hecho, estaba hablando de eso con el maestro de Europa, que le impresionó ver muchas personas de edad avanzada practicando. En su experiencia personal, ¿qué le pareció? Pues es 50 y 50. Me gustó y no me gustó. Yo de lo que no es tradicional no fue una sorpresa porque es una escuela que está como quien dice en Downtown Tokio. Exacto. Y ahí no hay nada tradicional. Sí. Todo es concreto, avanzado, es una ciudad, no se va a conseguir nada tradicional ahí. Pero lo que me gustó fue la clase estaba llena, obviamente era porque era la clase de Dojo, estaba llena y para mí
la clase fue bastante agitada. No fue, él no explica nada, no habla nada, demuestra 4 veces y después practicando. Cuando uno termina la clase, tú te sientes que fuiste al gimnasio. Ya. Dices, wow, me van a doler los músculos mañana. Ya, es bien dinámica. Bien dinámica, bien agitada, el cardiovascular, bien cardiovascular. Y ese tipo de training, yo digo que no hay mucho aquí en los Estados Unidos, porque la mayoría de los maestros explican mucho, entonces los estudiantes se quedan sentados escuchando explicaciones. No dejan que los estudiantes practiquen por largo tiempo. Él demuestra una técnica, se explica, ok, practiquen, y es un rato y después, pare, vamos a explicar, y creo que en la clase era 1 hora. La primera, el calistamiento fue rápido, eso no duró más de 5 minutos la calistenia. Después empezó técnica por media hora sin parar, y en esa media hora creo que hicimos como 8 o 10. Wow. Y eso fue, él demostraba 4 veces, lado derecho, lado izquierdo, y después practica. Y eso todo era, aunque el dojo estaba lleno, todo era práctica en pareja, no práctica en grupo. Como uno no había práctica en grupo, uno no está parado esperando el turno. Estás práctica en pareja, eso es uno con el otro, ahí tan. Y él paraba, demostraba la próxima 4 veces, para arriba otra vez. ¿Sabes? Tú te quedabas sentado 2-3 minutos lo máximo. Y entonces a la media hora, él dio un break para que cogieran agua. Si tenían que, porque yo fui en el verano, y en el verano el dojo no tiene aire acondicionado ni nada, entonces se pone bien caluroso, y pues dan un break para que cojan agua. Pero no es para uno quedarse sentado. Y tomas una botella de agua, y entonces tú y tu pareja dicen que quieres trabajar a lo que el break se termina. Y como una de las técnicas que él estaba enseñando un poquito diferente, y la persona que yo estaba practicando llevaba bastante tiempo ahí, yo le dije, mira, pues vamos a practicar esta y esta técnica, porque como que no la agarré muy bien. Y estábamos haciendo nosotros dos jugando con lo que él explicó. Después, cuando él paró el break, otra vez y, claro. Y después se termina con el estiramiento a la espalda, un poquito de coquiodosa, y se acabó la clase. Pero ahí uno termina que dices, wow. Fue bastante dinámica y rápida. ¿Okay? Yeah. Y yo obviamente no todas las clases de Hombu Dojo son así, pero las clases de Doshu son así. Son así. Primero, te fue sin problema la comunicación, dominas el japonés como lenguaje. No, lo que sabía era poco de gracias por aquí, por allá, no mucho, pero ellos ya saben cuando ven que entran gente que son extranjeros, te comunican, y de verdad que no tienes que, yo no hablé casi con nadie, solamente la pareja que yo tenía hablaba inglés, creo que ella era de Alemania. Pero hablaba inglés y entrenaba en Hombu Dojo, no sé si vivía en Japón o no, pero había muchos extranjeros en esa clase. Y cuando uno entra, está el escritorio, y ahí tú das la tarjeta, y entonces como saben que cuando tú das la tarjeta saben que tú no eres un miembro de Hombu Dojo, tienes que pagar el mat fee. Mat fee, sí. Y entonces pues ahí te dicen y creo que son... en dólares son como 18 20 dólares. Y entonces después vas al segundo piso y te cambias, y ahí está el mat, y
Ya. Es No hay fácil. más, exacto, no hay más nada que hacer. Esa tarjeta, para los que no sepan, Ujú. yo sé que todas las personas que están afiliados a la organización de Ikigai tienen un pasaporte, un Budo pasaporte o Budo passport, como le dicen en muchos lugares, y además tienen como una tarjeta, ¿no? Sí. Que es la que entregas en el homebook, en el lobby, Sí. en la recepción, donde te permiten entonces acceder, aunque estés de visita en Japón, aunque sea en una sola clase, tienes la opción Sí. de ir y de practicar, ¿no? Y el mat fee es no solamente por una clase, es por el día entero. Ah, ok. Y entonces, si te puedes quedar ahí, porque después de la clase del dojo habían como 2 clases después, y muchos estudiantes se quedan para que cogen 2 o 3 clases corridas, pero eso no es por clases, es por el día. Por el día, ok. Perfecto. Una vez que entras, te puedes quedar ahí hasta que, por el día entero. Por el día. No, aparte es una instalación que tiene todas las condiciones. Que puedes pasarte el día ahí completo, ¿no? Y tener la oportunidad de entrenar. A diferencia, por ejemplo, de otras escuelas, como Iwama, otras escuelas son un poco más rectas, que ya tienes que ir por recomendación, por una invitación, ya es un proceso completamente diferente. Yo particularmente soy amante de las otras, o sea, yo me formé en Ikigai originalmente, pero soy muy amante de lo que la gente más llama popularmente escuelas duras, como Yoshinkan, Iwama, Daitoryu, o sea, he pasado, pero bueno, el que pertenezca o le interese que vaya a Tokio, bueno, es una opción más que tienen, ¿no? Sí, Hombu Dojo es como, yo diría que es como ir a un gimnasio. Exacto. No se siente tanto que uno va a una escuela de artes marciales, pero es como ir a un gimnasio. Y así es como la operación. Es como uno va, cuando uno va al gimnasio, uno va a la recepción, da su membresía, te vas a cambiar, tienes lockers, es lo mismo. Se siente esa ambience que es como si uno estuviera en un gimnasio a hacer ejercicio, pero y no hay mucha plática entre los estudiantes. Tú sabes cuáles son los que los que son estudiantes de ahí porque están en su grupo, pero como Hombu Dojo tiene tantos miembros que vienen de visita, pues es difícil saber quién es quién, que son miembros de ahí, que van a entrenar todas las mañanas, que viven en Tokio. Pero es un centro de visita. Sí, claro, fundamentalmente se ha tenido que ir adaptando, ¿no? Tal vez a los tiempos, ¿no? Yo recuerdo esa forma de entrenamiento que me estaba diciendo, de que apenas sin explicación, ¿no? En Cuba yo tuve la oportunidad, adolescente yo, ¿no? Hace bastante tiempo, de practicar con un maestro cubano que había estado en Japón. Ajá. Y que practicó con una escuela de Aikido que es muy poco conocida en el mundo. Que era la escuela Mushinju, radica en Kioto. Es un grupo muy pequeño, a ellos no les interesa darse a conocer, son gente muy privada, muy old school, ¿no? Que inclusive el maestro que ya murió, el maestro que es el que funda esa escuela, Gushi Nowaki, él falleció hace unos años, estuvo en Cuba también con una delegación de estudiantes. Y este maestro cubano que había aprendido en Japón, cuando daba sus clases, yo tuve la oportunidad de aprender de él también, él casi no explicaba. Él se paraba, demostraba, y nosotros estábamos acostumbrados, como latinos, que explicamos mucho, hablamos mucho. Y cuando yo iba a sus clases, yo veía que él se paraba, él demostraba unas cuantas veces y dale, a practicar. Hay veces paraba un momento, entonces te daba una pequeña, tal vez, explicación, porque como quiera que sea, tenía que adaptarse un poco al grupo, al país, a la realidad, ¿no? Pero explicaba muy poco. Todo era en base a la repetición. Y realmente el grupo avanzaba increíblemente. Yo me di cuenta que avanzaban más de esa forma que explicando tanto. Sí, y el Aikido hoy día, muchos maestros explican porque se están dando más énfasis a
la parte espiritual del arte, no tanto al elemento de arte marcial o el elemento de defensa personal, de técnica, de cómo inmovilizar a un oponente. Esos elementos de Aikido, como que en muchas escuelas ya no es algo de importancia. Claro. Y por eso es que hay mucha explicación, porque es el maestro tratando de hacer una lectura, claro, sobre los principios del Aikido que son más espiritual o más que no es de físico, no es nada, claro, físico. En Hombu Dojo, por lo menos en la clase del dojo, se siente que lo más importante es la práctica física, de mantener el tempo, de que uno esté todo el tiempo entrenando. Y tú ves que los Ushideshi y los que entrenan ahí son muchachos no solamente jóvenes, pero que están en buena condición física. Claro, no, con ese entrenamiento, lógicamente. Y yo digo que eso es algo que se ha perdido un poco en la práctica del Aikido ahora fuera de Japón, porque si no se mantiene el entrenamiento físico, pues el cuerpo pierde la agilidad. Y hay maestros en Japón de 80, 81, 82 años que están rodando, están dando breakfall, normal. Y eso es algo que uno no ve aquí por lo menos no en los Estados Unidos. Sí, yo concuerdo con usted perfectamente, porque lo he visto. Lo he visto y me choca, hay veces ver ciertas condiciones físicas que veo en algunos instructores, ¿no? No solo de Aikido, de otras artes, que no van de acuerdo a como debería, ¿no? No estoy hablando de músculo, estoy hablando de una condición, un cardio, algo que te permita, ¿no? Hacerlo. Y antes de terminar, quiero invitar de nuevo a todas las personas a que chequeen las redes sociales, los links que voy a dejar abajo. Les recomiendo que revisen con detenimiento la página web acá del Sensei. Recuerden que voy a dejar los datos acá referente a dirección del dojo donde también practican, todo para que puedan ponerse en contacto. Yo, repito, recomiendo mucho su trabajo en cuanto a lo que es el shodo, la caligrafía japonesa, porque hace un trabajo exquisito y yo creo que debe ser conocido y que las personas deben prestarle atención. Si desean, repito una vez más, algo muy bonito, con mucho espíritu, con muy buena calidad para su dojo, pueden encargárselo acá al Sensei, porque no se van a decepcionar. Yo creo que su trabajo es maravilloso y muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Ha sido un gran placer, espero que se repita, espero que no sea la última vez que podamos conversar. Y de antemano le brindo esta plataforma, este canal Budo TV Online, para cualquier cosa, cualquier evento, algo que usted desee promocionar. Puede contar con nosotros, nos volvemos a enlazar, podemos hablar de eso. Tiene las puertas abiertas con nosotros cuando usted desee. Gracias. Es parte también, consideran una herramienta más para cualquier cosa que le podamos servir, ¿no? Que le podamos ayudar. Y bueno, nada, gracias por este tiempo. Yo sé que tiene sus clases y todo y ha tomado unos minutos, si se puede decir, para conversar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Algo que quiera decir antes de concluir? Gracias a la invitación, fue un placer y es una oportunidad para poder alcanzar a la comunidad latina y es algo que desafortunadamente muchas personas me han preguntado que si doy clases o si hago mis videos y los puedo hacer en español. Bueno, se puede, pero es hacer el trabajo doble. Claro. Porque hacer un video en inglés y después hacerlo en español es hacer el trabajo doble. Pero
la realidad es que hay bastante interés Sí. Sí. en las artes marciales, en la caligrafía, en la comunidad latina. Y Yo es creo que algo... una opción que puedes tener tal vez sea grabarlos Ujú, en inglés y ponerle a lo mejor un subtítulo en edición. sí. Tal vez, si no lo haces muy complicado, muy extensos, Ujú, puedes hacer pequeñas cápsulas de videos que no te toma tanto tiempo el subtitularlos en el programa que uses para editarlo. ujú, Yo creo que sería una opción para las personas de habla latina, que a lo mejor sí, no dominen el inglés. sí. Yo a veces lo hago con algunas entrevistas que hago en mi canal, es Ujú, fundamentalmente para el habla latina, pero cuando entrevisto a un maestro que no habla español, ujú, yo trato de usar el subtítulo como ujú, herramienta, ¿no? ujú, Porque así la persona no se queda como perdida, ¿no? Como que qué están hablando, no entendí. sí, No todos dominan el inglés y yo creo ujú, que es una herramienta que creo que a lo mejor usted podría usar. sí. Y nada, muchísimas gracias una vez más. A todos los que nos están mirando, por favor, no se olviden de chequear la página web acá del Sensei y no se olviden de suscribirse a este canal Voodoo TV Online. Ayúdennos a promover este trabajo que hacemos, que es con mucho cariño para todos ustedes, dentro de la comunidad latina de las artes marciales, siempre promoviendo la cultura, la educación y el vudú en todas sus manifestaciones, sin importar el país de donde provenga. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Gacho.